Mi nombre es Joan Stephanie Ibarra Ramos, soy tecnóloga en gestión de servicios recreativos del SENA, estudiante de cuarto semestre del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad del Tolima. Durante 12 años he trabajado como barista en Andante Restaurante, ubicado en el Centro Histórico de la Candelaria, en Bogotá. En este tiempo he tenido contacto directo con turistas nacionales e internacionales que frecuentemente piden información acerca de la ciudad y también me dan sus opiniones acerca de la experiencia que han tenido en la misma. Tierra buena, tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena, tierra de oro, tierra abastecida, tierra para hacer perpetua casa, tierra con abundancia de comida, tierra de grandes pueblos, tierra rasa, tierra donde se ve gente vestida, tierra de bendición clara y serena, tierra que pone fin a nuestra pena. Carta escrita por Juan de Castellanos a la llegada de los españoles a territorios muiscas, describiendo el Valle de los Alcázares, actual Bogotá. Los españoles fueron atraídos a territorios del Muisca por la leyenda del Dorado. Se decía entonces que un hombre cubierto de oro de pies a cabeza, a bordo de una balsa, realizaba ofrendas a una laguna, arrojando en ella numerosas piezas de oro y esmeralda. La laguna de Guatavita guarda aún en sus profundidades esos tesoros. A lo largo de los años se realizaron varios intentos de desagüe para obtener el preciado oro y las hermosas esmeraldas. Desafortunadamente para los huaqueros, la espesa capa de lodo hace imposible obtener las maravillosas piezas. La prueba de esta leyenda reposa hoy en día en el tercer piso del Museo del Oro. Lo que pocos saben es que la balsa que está en exhibición es la segunda balsa de oro que se ha encontrado. La primera fue encontrada en la laguna de Siecha en 1856. Posteriormente, fue enviada a Alemania, con tan mala suerte que se perdió para el mundo en un gran incendio, ocurrido al llegar su barco al puerto de Bremen. El Museo del Oro, que inició su colección en el año 1539 con el Poporo Quimbaya, recuperó la segunda balsa muisca en el año 1969. Fue encontrada por campesinos en una cueva de Pasca, zona de orfebres en épocas del Muisca. Esta extraordinaria pieza nunca ha salido del país. Algo que quiero decir es que los campesinos tenían conocimiento del valor que tenía el patrimonio cultural debido a que el párroco en las misas les decía a ellos: vea, si usted se encuentra una pieza, eso no es de usted, eso es de todos los colombianos. Entonces eso nos pertenece y lo tenemos que llevar al museo, porque ellos son los guardianes del patrimonio. ¿Sí? Entonces cuando los campesinos encontraron la pieza, se comunicaron con el párroco. Le dijeron: vea, nos encontramos una pieza, pero pues no sé, necesitamos que la vean. Se comunicaron con el Museo del Oro y pues imagínense la emoción para poder recuperar, ¿cierto?, una segunda balsa muisca después de que se había perdido en un incendio. Pues eso fue, por eso es la pieza que nunca ha salido del museo, por su valor, por su importancia. Perdón. Paradójicamente, el Museo del Oro, cuya colección ha sido declarada Monumento Nacional y la más importante del mundo en su género, debido a que reúne cerca de 34.000 piezas de orfebrería y alfarería y 20.000 objetos líticos, se encuentra ubicado a tan solo 10 metros de la que en ese entonces fuera la casa de don Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fue conocido por su sed de oro y por la consigna de fundar y poblar ciudades. Por esta razón, decidió crear un asentamiento urbano en donde pudiera vivir en forma ordenada bajo un gobierno estable. Halló entonces en los cerros orientales un poblado de indígenas llamado Teusaquillo, que con sus maravillosas montañas resguardaba de los vientos, buena fuente de leña y provisto de agua por los ríos entonces llamados Bichacá, actual eje ambiental, y Manzanares, ahora la calle Sexta. Estos son los cerros que hoy conocemos como Guadalupe y Monserrate. A su llegada, don Gonzalo Jiménez de Quesada ordenó poner 2 grandes cruces en la cima. Estos puntos eran de gran importancia espiritual para los muiscas. Por esos lugares veían salir a su dios sol llamado Sué. Luego de dominar por medio de
la guerra a la población muisca, inició la conquista de las conciencias por medio de la religión. Con ayuda de órdenes religiosas se construyeron iglesias y conventos a cargo de las comunidades franciscana, dominica, agustina y más tarde de los jesuitas. Para la época se encontraban en la ciudad 31 templos religiosos y 13 monasterios, que lograron marcar las tradiciones y espíritu de los santafereños, a quienes se les denominó así en el primer asentamiento militar que tuvo lugar en la Plaza de las Hierbas. En un acto premeditado, un grupo de notables de la ciudad planearon provocar a José González Llorente al pedirle un adorno para un banquete que estaban organizando para el comisionado regio Antonio Villavicencio, quien se dirigía a la ciudad de Santa Fe de Bogotá desde Cartagena. Ante la negativa de Llorente, se desencadena una pelea que, al final del día, termina en un reclamo a la corona española por una representación más justa y a la postre en un grito de independencia absoluta. Debido a que no llegaron a un acuerdo en quién dirigiría la nación, entre centralistas o federalistas, actuales liberales y conservadores, España inicia la reconquista a cargo de Pablo Morillo. Este periodo se conoce con el nombre de Patria Boba. A la reconquista vinieron la persecución de los próceres de la independencia, Policarpa Salabarrieta, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, entre otros. Finalmente, la batalla dirigida por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander nos dio la libertad en 1819, en el Puente de Boyacá. La vida cultural de la ciudad estaba reservada para la élite, quienes disfrutaban de presentaciones de teatro y ópera. En sus reuniones acostumbraban a tomar chocolate y colaciones, mientras que la población común se reunía a tomar chicha y a realizar juegos de azar. Una interesante anécdota cuenta que en 1752 estalló un incendio en la casa del cronista Vargas Jurado. La carencia de agua para hacer frente a la conflagración fue absoluta, pero en cambio fue conmovedora la solidaridad de las chicherías vecinas, cuyos empresarios gastaron 100 y más botijas de chichas para apagar el incendio. A pocos pasos de la Catedral Primada se encuentra el restaurante más antiguo de Bogotá, llamado La Puerta Falsa. Recibe su nombre debido a que se encuentra ubicado enfrente de uno de los ingresos laterales de la catedral, actualmente tapiado. A este ingreso se le conoce en arquitectura religiosa con el nombre de Puerta Falsa. Los hombres encontraban en él un refugio para los largos y aburridos sermones que daban en la catedral, así que escapaban aquí para tomar agua de panela con almojábana. Debido a que la ciudad estaba completamente aislada por vías de comunicación, se inició la construcción del ferrocarril en 1881, que permitió a los bogotanos trasladarse por vía férrea hasta el río Magdalena. El 9 de abril de 1948, el candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán salía de su despacho para reunirse con un joven cubano, estudiante de Derecho, llamado Fidel Castro. El encuentro tendría lugar en el Congreso de las Juventudes Latinoamericanas. Aquel encuentro nunca se dio, debido a que a la 1:05 de la tarde Gaitán recibió 3 impactos de bala que le arrebataron la vida. Perdón. El acontecimiento dio inicio a una revuelta social. La multitud apresó al asesino, que murió por linchamiento. Protestas, incendios y enfrentamientos devastaron la ciudad. Fue este el punto de partida de la etapa conocida como la violencia, con la cual se conformaron los principales grupos al margen de la ley. Estas son algunas imágenes de cómo quedó destruida la ciudad. Pero lo importante aquí no es la destrucción como tal, sino los puntos que atacaron. Para el entonces no muchos tenían la posibilidad de construir casas con, materiales que pudieran resistir incendios, entonces atacaron puntos estratégicos de la ciudad y también quemaron el tranvía, que era un medio de transporte utilizado en la ciudad. La ciudad se levantó de las cenizas, siguió su curso, desarrollo urbanístico y cultural hasta convertirse en el distrito capital de Colombia, una ciudad con más de 8 millones de habitantes, dividida políticamente en 20 localidades. Es esta ciudad el centro administrativo y jurídico del país, epicentro de las numerosas revoluciones y luchas sociales que aún se gestan y confluyen en la Plaza de Bolívar.
La Plaza de Bolívar está ubicada en la localidad más pequeña de todas, La Candelaria. En ella podemos encontrar la mayor oferta de espacios culturales, patrimonio histórico y arquitectónico, universidades y bibliotecas, agencias turísticas y restaurantes de gran variedad de espacios para la recreación y el disfrute del tiempo libre. Bogotá es llamada por las personas que llegan a vivir aquí como la ciudad de las oportunidades, en donde siempre hay trabajo, donde se puede estudiar y trabajar. Entonces, ¿por qué escogen Bogotá los turistas internacionales? Según el Observatorio de Turismo de Bogotá, Bogotá capta el 55,7% de turistas que ingresan al país. Los motivos del viaje son recreación, vacaciones, visita a amigos o familiares, trabajo o negocios. Eligen a Bogotá por las actividades, atractivos turísticos, arquitectónicos y la oferta cultural y gastronómica. También por los alrededores de la ciudad, Suezca, Zipaquirá, Nemocón, Guatavita, con sus espectaculares atractivos naturales, históricos y culturales, ofrecen planes de aventura y naturaleza que seducen a los visitantes. Qué pena con ustedes, es que estoy pasando por un momento de gripa tenaz. Me tiene la vida arruinada. El páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, se encuentra en una de las localidades rurales de Bogotá. Los páramos de Sumapaz y Chingaza abastecen con sus cristalinas aguas los sedientos capitalinos y visitantes que tienen el privilegio de tomar agua de la llave. La Chorrera, la cascada escalonada más alta de Colombia, se encuentra ubicada en Choachí, a tan solo media hora de Bogotá. A los turistas les encanta el trato personal que les brindan sus anfitriones y hasta el clima, que cuando hace sol parece que estuviéramos en lo que los colombianos llamamos tierra caliente, término que nunca podrán terminar de entender los turistas internacionales. 2 manzanas enteras de joyeros ofrecen sofisticados diseños entre esmeraldas, plata y oro. Contamos con 3 zonas dedicadas a la gastronomía, la zona T, zona G y la Macarena. Más de 10 centros de convenciones, donde realizan eventos a lo largo del año y atraen a las masas que, aunque inicialmente solo vienen por asuntos laborales o académicos, dejan un día o 2 para caminar por la carrera séptima, almorzar un ajiaco con alcaparras y crema de leche, comprar café, del bueno, del tipo exportación, llevar artesanías y subir a Monserrate, para disfrutar de la maravillosa vista que tiene la ciudad, que parece no tener límites. Hay algo que quiero decir aquí, pues yo soy barista, ¿cierto? Entonces, nosotros no producimos café en Bogotá, pues no, pero en Bogotá se puede encontrar café de todas las regiones, ¿cierto? Desde las mitacas hasta café de boutique, que solamente se da una vez en el año y es un verdadero privilegio que en Bogotá usted pueda conseguir café de todas las regiones de Colombia. Son estas algunas de las razones por las que, aunque internacionalmente vendan a Cartagena como el principal destino turístico de Colombia, Bogotá Distrito Capital atraiga al 55,7% de los turistas que ingresan al país y al 54% de los turistas nacionales. Sin embargo, la inseguridad, la contaminación ambiental y auditiva son los puntos negativos que más resaltan los turistas nacionales e internacionales dentro de sus opiniones. ¿Por qué entonces Bogotá es desconocida por sus habitantes? Lo conocido por conocido no es realmente reconocido. Hegel. La mayor parte de la población de Bogotá es inmigrante. En la ciudad encontramos habitantes de otras ciudades, Medellín, Cartagena, Boyacá. Llegan a la ciudad por motivos laborales o académicos. Actualmente, la llegada de venezolanos a la ciudad buscando iniciar vida laboral por la problemática actual que viven en su país refleja claramente la situación de migración hacia la ciudad. Es este el principal problema, debido a que la mayoría de los habitantes no pertenece a la ciudad. Enseñan a sus hijos las costumbres, tradiciones y saberes de su tierra natal. Por ende, no tienen sentido de pertenencia por Bogotá y no están interesados en conocerla, debido a que no la perciben como un destino turístico.
En las temporadas vacacionales se evidencia una reducción de la población de la ciudad, debido principalmente a que los inmigrantes vuelven a sus ciudades de origen para visitar amigos o familiares por recreación. En Bogotá, las localidades con más números de habitantes son las de estratos 1, 2 y 3. Paralelamente, gran parte de la oferta cultural y recreativa de la ciudad es gratuita. Conocer entonces la ciudad para los locales es una cuestión de tiempo, no de dinero. Lamentablemente, Bogotá es publicitada internamente para turistas internacionales. Gran parte de la publicidad está en inglés. Los habitantes de la ciudad no se sienten atraídos a realizar turismo interno, lo que evidencia que la causa del desconocimiento de la ciudad no es un problema de desinterés, sino de la percepción que tienen de la misma, como un lugar para trabajar o hacer negocios, pero no como un destino turístico. Los locales o habitantes creen que no necesitan conocerla debido a que pertenecen ahí o viven ahí. Entonces, parece que desconocen lo que la ciudad tiene para ofrecerles. La red de ciclorrutas más grande de América Latina, red de parques distritales en las que se realizan actividades deportivas para todos los grupos poblacionales, quebradas y senderos. Senderos naturales ubicados dentro de la ciudad, en la que se pueden realizar recorridos guiados gratuitos con acompañamiento policial, 13 humedales, guías turísticas ofrecidas en los puntos de información turística. El centro histórico de la ciudad ofrece guías gratuitas para que los locales conozcan sus raíces. Entradas gratuitas al Museo de Botero, Casa de la Moneda, MAMU, Museo de Arte Moderno Miguel Urrutia, Museo de Bogotá, la Casa del Florero son gratuitas. El Museo del Oro, la Quinta de Bolívar, el Jardín Botánico tienen costo, pero la tarifa de ingreso no supera los 4.000 pesos. Sin embargo, el último domingo de cada mes su entrada es gratuita. En general, los locales tienen el concepto de que los museos son aburridos, con una cantidad de cosas colgadas en la pared que no tienen ningún significado ni importancia. La mayoría de ellos hablan abiertamente sobre el deseo de vivir en otra ciudad. A mí me detiene el trabajo, y si no, yo ya no viviría acá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué una ciudad con todas las atracciones, recursos, infraestructura y planta turística es desconocida por sus habitantes? Esta pregunta me llevó a plantear desde el campo de la recreación un proyecto de interpretación de patrimonio cultural a través de la recreación educativa. El proyecto se realizó en el Colegio Cooperativo Comunal San Blas, ubicado en la localidad de San Cristóbal. El proyecto se diseñó teniendo en cuenta 5 ejes temáticos de la ciudad de Bogotá: histórico, político-económico, natural, cultural y turístico. Se desarrollaría en las primeras 2 horas de la jornada educativa y tendría una duración de 3 semanas. Tendríamos 5 murales. Aquí pueden ver parte de los murales. Mural personal con la oferta cultural vigente, mural precolombino, mural Bogotá y otro mural de nuestros símbolos. Desarrollaría mi proyecto con 20 jóvenes, chicos, estudiantes del grado séptimo entre los 14 y 16 años, la mayoría mujeres. Inicié con una entrevista en la que les preguntaba qué tanto sabían de la ciudad, qué concepto tenían de ella, lugar de nacimiento de ellos y de sus padres, qué lugar de la ciudad despertaba su atención y qué actividades realizaban en su tiempo libre. Los resultados fueron desconcertantes. Todos estaban en cero. Lo único que sabían de la ciudad era que los españoles llegaron y nos cambiaron todo el oro por espejos. De los atractivos turísticos, solo Monserrate, pero sin profundizar. No conocen los platos típicos de la ciudad y el lugar que llamaba su atención para conocer era el Bronx. ¿Sí saben qué es el Bronx? Imagínense eso. Todos son de Bogotá, pero los padres son de otras ciudades. Todos relacionaron la ciudad con inseguridad y contaminación. Sin embargo, todos manifestaron que estaban interesados en conocer la historia de su ciudad. En las actividades que muchos desarrollaban en su tiempo libre, mencionaron jugar fútbol el fin de semana o hacer pereza en la casa. En el caso de las chicas, ir a ver jugar fútbol a sus amigos. Manifestaron gusto e interés por actividades como pintar, colorear, dibujar, realizar manualidades y les gusta escuchar cuenteros. Basada en los resultados de la entrevista, escogí la realización de un mural para enseñarles la historia de la ciudad. Los murales fueron utilizados durante la Edad Media para enseñarle a los fieles las costumbres y tradiciones de sus religiones.
se usaron porque la mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir. Mis chicos sí saben leer y escribir, pero no les gusta. Entonces, por eso yo escogí la realización de un mural. Entonces, a través de la realización del mural de Bogotá podrían conocer la historia, atractivos naturales, turísticos y la ciudad de Bogotá. El espacio del mural personal consistía en un aporte voluntario al mismo, con la condición de que no podía ser realizado en el salón de clase. Con este mural quería determinar si se sentían motivados a realizar actividades para su mural en el tiempo libre, sin condiciones o notas de por medio. Para el mural Precolombinos traté los temas de conquista, fundación y colonia. Usé una de las herramientas de la animación sociocultural, la cuentería. Traduje a su léxico actual la historia con la que logré captar absolutamente toda su atención. Para valorar el impacto obtenido en las actividades, pedí que escribieran un cuento con lo que recordaran. Me sorprendí al ver los vacíos ortográficos. Un esfero de color rojo no hubiera podido pasar de 4 hojas. Pero me animé al ver cuánta información ponían en sus historias. Nombres, lugares, fechas, significados. Todo a través de la cuentería. No había dejado una sola actividad de trabajo en casa. Me di cuenta que muchos investigaron voluntariamente temas que, durante la clase, llamaron su atención. Este es el mural personal. Lo que yo les dije fue, si usted quiere traer algo para el mural y pegarlo, hágale. No tiene que tener un tema en específico, pero muchos empezaron a llevar cosas que los identifican. Entonces les decía, ese es su patrimonio, ¿sí? Eso es lo que a usted le importa. Entonces tenemos que empezar por enseñarles qué es lo que realmente es patrimonio, ¿sí? Muchos asociaron patrimonio con el celular, por ejemplo. ¿Qué es patrimonio para mí? Mi celular. Muy importante, que se caiga el mundo menos mi celular. Para el mural de Bogotá, nombraron cada una de las localidades y pintaron algunos con sus propias manos. Identificaron los principales humedales, arterias viales y vías de acceso a la ciudad, centros administrativos, principales ministerios, colegios, universidades y museos. Identificaron el árbol y la flor insignia de la ciudad. Reconocieron la importancia del jardín botánico en la administración y protección de la fauna y flora de la ciudad. Para el mural Nuestros Símbolos, identificaron los principales personajes de la vida política y económica de la ciudad, también los principales personajes históricos. A medida que los estudiantes construían el mural, me di cuenta que en cuanto más transmitía información acerca de la ciudad, más crecía su curiosidad por conocerla, por visitar esos espacios con amigos o familiares. Muchos manifestaron realizar visitas por su cuenta a los sitios turísticos o culturales a los que se les había hablado previamente en el salón de clases. Al final de la ejecución del proyecto, a todos los estudiantes tenían otro concepto de la ciudad. Reconocían sus atractivos históricos, naturales y turísticos. Sabrían gran parte de la historia de sus antepasados y entendieron que hacen parte de lo que no les gusta de la ciudad: inseguridad, contaminación, y que se puede cambiar, dando ejemplo de comportamiento y transmitiendo el conocimiento patrimonial, no con opiniones, sin acciones. Fueron los estudiantes los que al finalizar la realización del mural, quienes pedían la salida pedagógica, con el objeto de visitar la Candelaria, monumentos y museos. Las salidas pedagógicas son fundamentales dentro del contenido académico de colegios y universidades, pero quedan reducidos a megaoperaciones de logística en las que se garantizan transporte, refrigerio y seguridad de los alumnos, pero no se garantiza el reconocimiento del lugar visitado. La salida entonces termina convirtiéndose en un paseo más, ya que cuando llegan al museo o sitio turístico, el volumen de alumnos es tan grande que pierde cualquier intento de interpretación patrimonial. Los alumnos se dispersan y se dedican a fortalecer vínculos sociales. Los guías, por su parte, manejan en ocasiones lenguaje demasiado técnico, con nombres y fechas de difícil recordación, provocando un desinterés en los estudiantes. Parece que no se tienen guías formuladas de acuerdo a los diferentes grupos poblacionales y al grado académico de los estudiantes, sobre todo a los conocimientos previos, que son fundamentales para la comprensión del patrimonio cultural en una salida pedagógica. Hace poco estuvimos con los compañeros en el Museo de Botero, y parece que el guía va a manejar el mismo lenguaje, así sea un grupo de niños de 10 años o unos universitarios.
o un adulto mayor. ¿Sí? Entonces no se puede manejar así la interpretación porque eso despista a las personas. Es el museo el que tiene la responsabilidad de traducir la importancia del patrimonio al grupo poblacional, no uno de ir a entenderlo. O sea, eso es ilógico. Las investigaciones que se hacen, los libros que se publican, quedan ahí en la biblioteca porque no van más allá, ¿sí? No están diseñados para provocar a la persona, a que lo lea, a que lo investigue, a que se lo devore. En la Ley General de Turismo, Ley de Cultura 397 de 1997, la Constitución Política de Colombia obliga al Estado y a las personas a proteger las riquezas naturales y culturales de la nación, con el fin de que éste sirva de testimonio de identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro, lo cual tiene implícita una responsabilidad moral y ética frente a las generaciones futuras. Artículo 3.8, Ley 1558 del 2012. El turismo, conforme al artículo 52 de la Constitución Política, es un derecho social económico de las personas, dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades. Desde mi prematura formación académica, considero que los planes turísticos no deben limitarse al turismo receptivo. Es importante diseñar y gestionar planes, proyectos y productos turísticos que se adapten a las necesidades recreativas de los residentes, debido a que ellos están en contacto directo con los turistas que los visitan y que, en algún momento, podrían pedir información o sugerencias. En este caso, los residentes cambiarían de rol y serían vendedores de su ciudad. La primera regla para vender un producto es conocerlo a cabalidad. Considero importante resaltar el marketing urbano que realizan cada una de las administraciones de turno, enfocadas más en promover su gestión política, más no en promover el potencial turístico de la ciudad. Este objetivo debería hilarse entre administraciones y no ser un proyecto de 4 años. El acuerdo de paz sin duda traerá a turistas que antes consideraban peligroso ingresar al país. Antes de recibir al mercado con nuestros innumerables atractivos y recursos turísticos, debemos fortalecer el sentido de pertenencia de nuestros habitantes. Esto hace parte de un turismo con desarrollo sostenible. Las generaciones actuales podrían beneficiarse del dinamismo económico que genera el turismo y, a su vez, dejar las bases para que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades, basados en el conocimiento cultural, gastronómico, recreativo y turístico heredado de los ancestros. La reducción en costo de las aerolíneas hace posible pensar en la idea de salir del país y con gran tristeza debo decir que en este momento es más factible encontrar ciudadanos que al tener la oportunidad de salir de su país conocen la historia, tradiciones y costumbres y significados patrimoniales de los países visitados, pero en general tienen grandes vacíos en cuanto al conocimiento de su propia cultura. Puede ser el desconocimiento la razón por la que los bogotanos en general no tengan sentido de pertenencia, nunca desinterés. La ciudad de Bogotá tiene todos los recursos para convertirse en la ciudad más amada por sus residentes. Solo deben conectar su corazón con la ciudad. Ese es el objetivo de la interpretación del patrimonio cultural, revelar el significado del oculto y cambiar la forma en la que el visitante percibe el lugar visitado. Pero se debe hacer en forma dinámica, recreativa, para que nuestros residentes y visitantes se diviertan mientras aprenden. No es que no tengamos cultura, es que nos encontramos en un estado de profunda ignorancia ante ella. Hace 4 años yo pensaba en vivir en otra ciudad, alejada de la contaminación, de la bulla, de todo eso. Yo decía, no, Bogotá, yo me voy a ir de aquí en cuanto pueda. Pero una vez empecé a conocer mi ciudad, una vez empecé a recorrer los museos, a ver la riqueza patrimonial que tiene, a disfrutar de los atractivos turísticos que tiene, y no me refiero solamente a Monserrate, sino también lo cultural. Sí, en Bogotá uno se puede relacionar con gente de todas las partes del país. Entonces, cuando empecé a reconocer eso en mi ciudad, empecé a quererla. Y si eso me pasó a mí, pues yo creo que le puede pasar a cualquier otro ciudadano. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.